Saludos. Bueno, fíjense que hace unos días causó polémica la propuesta que hizo el Partido Verde de revivir el tema de la pena de muerte ante los altos índices delictivos en el país. El presidente luego lo dijo que no apoyaba esta iniciativa. También dentro de la sociedad civil hay voces en contra de que, como la Fundación Reinserta, que trabaja con el sistema penitenciario de llevar efecto a la pena de muerte. Hoy, a través de un comunicado, consideró que el aumento de años en prisión y la instauración de la pena de muerte no erradicarán delitos de alto impacto, como es el feminicidio, homicidio doloso o secuestro, ante las condiciones de impunidad que se viven y que han provocado que la cifra negra de ilícitos esté por encima del 90%. Bueno, algunos de Morena se sumaron, pero Mario Delgado claramente estableció que este era un asunto que se tiene que discutir y que él no necesariamente acompañaba esta propuesta. Hoy estamos aquí para hablar del tema, entendiendo que una vez más se va a hablar del tema, sumemos, diría yo, opiniones y sobre todo tratemos de discutir lo importante, no lo que puede resultar de repente muy rentable electoralmente hablando. Está con nosotros hoy Julio Hernández Barros, él es abogado, académico, penalista. Julio, bienvenido, abogado. Muchas gracias, Javier, un gusto estar contigo y con este panel tan selecto. Muchas gracias. También con nosotros Víctor Fuentes, senador del Partido de Acción Nacional. Senador, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, qué amable por el espacio y también muy contento de estar aquí con mis compañeros. Gracias. Y también con nosotros Jorge Carrión Perea, director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Jorge, abogado, gracias. Muchas gracias, Javier. Es un gusto. A ustedes, al panel y a tu audiencia, por supuesto. A ver, yo les planteo primero, para que demos una ronda, discutamos un poquito más adelante el sentido de la pena de muerte. ¿Ustedes creen que la propuesta del Partido Verde es una propuesta genuina? Entiendo que es subjetivo lo que vamos a entrar, pero de eso se trata, ¿no? Hablar un poco de cómo ven las cosas. ¿Es genuina? ¿Es electoral? ¿Va en serio porque piensa que puede cambiar el orden de asuntos legales en el país? ¿Qué piensan de cuando lo escucharon ustedes mismos en el Congreso y ustedes como especialistas? ¿Qué piensan? Empecemos, Julio. Mira, yo creo que en un país donde tenemos una impunidad cercana al 96, 97%, en donde la mayoría de los delincuentes se pasean impunemente por las calles, pues una propuesta que proponga la pena de muerte o la castración química o penas de mutilación, pues siempre es bien recibida por un sector de la sociedad que está ávido de justicia, que estamos ante la negación del derecho y todos los días los vemos, asaltos en los transportes públicos, homicidios, feminicidios, secuestros, el crimen organizado, incluso poniendo videos en YouTube con masacres espeluznantes, ¿no? Pues por supuesto que estas propuestas parecen a primera vista, a bote pronto, parecen interesantes, incluso merecen que se detenga uno a escucharlas, a leerlas, pero después te das cuenta que no va por ahí, que esa no es la solución y que en nada va a abonar a la justicia y sobre todo a evitar la impunidad, la pena de muerte. Bueno, Víctor, senador, gracias. ¿Por qué supones que de repente, ¡pum!, apareció esta propuesta y no apareció hace 3 meses? ¿Es muy distinto a lo que vimos ahora hace 3 meses? No creo, ¿no? Yo hoy quiero comentarte, Javier, y comentar al auditorio. Yo me pronuncié en el Senado de la República a favor de discutir, de analizar, de abrirnos este tema antes de la repropuesta del Partido Verde, que fue la semana anterior. Y pues ahora sí que con elementos, a mi juicio, muy fundamentales, muy concretos. O sea, la labor más importante, el propósito, el objetivo que tiene cualquier gobierno es darle seguridad a la gente. Sí. Es un pacto social, donde la gente, el ciudadano, cede algunas libertades en aras de constituir un gobierno que le den, entre otras cosas, primordialmente seguridad. La primera pregunta que habría que realizarnos aquí es si el gobierno mexicano, el Estado mexicano, los cabildos, los regidores, los alcaldes, gobernadores, jueces de causa de control, ministros, magistrados, procuradores, ministerios públicos, senadores, diputados, el presidente mismo, le está dando seguridad al Estado mexicano. Pues obviamente no. Esta cifra que bien manejó aquí mi compañero abogado es verdaderamente alarmante. Más del 93% hoy de la gente no denuncia los delitos. Hay una inmensa bola de impunidad que cada vez es más grande. ¿Por qué la gente no denuncia, Javier? Porque no tiene confianza en la autoridad, porque no va a pasar nada, porque va a ir una vez y otra vez al CODE, con el juez de control, con el Ministerio Público, con quien sea, y no va a pasar nada.
entre la ineptitud, la ineficiencia del sistema y la corrupción del mismo, estamos literalmente ahogados. A ver, ¿juzgas el por qué el Partido Verde, a diferencia de lo que tú pedías del debate hace algunos meses, de repente surgió con bombo y platillo? Yo no ¿Tienes una quisiera idea? juzgar propiamente el Partido Verde en la medida que tu servidor en el Senado de la República ¿Propuso algo similar? presentó esto y lo hago con mis propios argumentos. Yo desconozco a detalle lo suyo, sé que lo han presentado anteriormente, Sí. pero bueno, yo soy de Nuevo León, de un estado que del 2006 al 2011 vio una crisis de inseguridad, que no podíamos ni salir a la calle, Sí. que fue una intervención muy profunda del Ejército, de la Marina, en donde pues, lamentablemente hubo muchas bajas, muchas de los criminales afortunadamente, en esta guerra de narcotráfico el presidente Calderón, y pues bueno, es algo equiparable propiamente a la pena de muerte. Cuando tú le das licencia, cuando autorizas a tus Fuerzas Armadas a salir a la calle y a disparar a los criminales, eso es tanto como la pena de muerte. Las armas no las traían para nada más mostrarlas, enseñarlas y con ello, y intentar disuadir con la presencia de las mismas. Evidentemente que las armas las tenían con toda la licencia de ser utilizadas. A ver, no íbamos a entrar al tema un poquito más adelante, pero si quieres comentar primero sobre la propuesta concreta en términos de coyuntura y cómo ves ya lo que el senador está planteando. Muchas gracias, Javier. Jorge. A mí, cuando se habla de la pena de muerte, me recuerda una frase de Nietzsche: el eterno retorno de lo mismo. Legislaturas van, legislaturas vienen, y de manera gradual se va posicionando el tema de la pena de muerte cuando se busca ganar adeptos a través del voto, en esto que llaman los expertos el populismo punitivo, en el que con el dolor, el desencanto y la ira de la ciudadanía ante situaciones de violencia, por ejemplo, extrema, buscan aplicar mayores penas y medidas de seguridad para atender el fenómeno criminal, pero no desde sus causas, que podría ser la prevención, sino de parte de una situación reactiva. En este sentido, el Estado mexicano, durante muchos años, y retornándonos a siglos pasados, específicamente en el siglo XIX con el Código Juárez, se debatía mantener o no la pena de muerte, y en su momento muchos de los constituyentes señalaron que no era necesaria. Incluso la Constitución del 1857 refiere que se mantendrá la pena de muerte hasta que se establezca el sistema penitenciario. En México, con la generación de los códigos penales en el siglo XX, en 1929-31, se abole la pena de muerte dentro de la codificación penal y los estados van gradualmente eliminándola. El próximo año cumpliremos 60 años a partir de los cuales ya se abolió la pena de muerte, al menos en la práctica. Si bien es cierto, en el 2005, de manera constitucional, se elimina, se ha buscado ciertos factores de la sociedad, ciertos legisladores, aprovechar esa coyuntura que genera a veces ese desencanto con respecto a las situaciones por los altos índices de impunidad, por la criminalidad, pero considero de una manera adelantada que la pena de muerte nunca es una solución por el propio nombre que lo indica. Pena, la pena según el artículo 18 constitucional busca la reinserción social. La pena de muerte elimina cualquier posibilidad de reinserción social, además de los avatares y diferentes situaciones que conlleva su propia aplicación. En el supuesto de que se aplicara la pena de muerte, hay una parte que sería como inquietante, ¿no? ¿Cuál es el sistema judicial que lo va a determinar, no? Ese es un tema precisamente que habla sobre uno de los principales problemas que conlleva la pena de muerte: la irreversibilidad de su aplicación. Sí, claro. La irreversibilidad de su aplicación va ligada precisamente con el error judicial. No hay sistema jurídico en el mundo, si lo existe me pueden decir, que no caiga en el error judicial. Y en México vivimos muchas veces también cuestiones de error judicial y se han plasmado de manera mediática, tanto en medios de comunicación como incluso en cuestiones de carácter cinematográfico. Si recordamos la película Presunto Culpable, donde una persona inocente se le acusa precisamente por un delito que no cometió y pasa años en la cárcel. Pasar tanto tiempo en la cárcel puede ser algo que no pueda ser reparado tan fácilmente. El tiempo perdido no se da. Cuando se aplica la pena de muerte, imaginemos, no hay forma de echar atrás la solución que se tomó por un error judicial. Y en eso nos encontramos en un sistema que podría afectar a cualquier persona. Supongamos ante el auditorio, ante ustedes, que tienen a un familiar, un amigo, una amiga, que es acusado injustamente por la comisión de un delito. En un sistema judicial donde existen errores, tanto en policías, ministerios públicos y peritos, que le siembran evidencia, que por ejemplo compran testigos, y se le acusa y se le ejecuta. Tanto es que nos pone en una situación en que no podríamos entonces tener esa parte. Como diría el Papa Francisco hace 5 años precisamente,
Los sistemas de justicia son perfectibles y no aceptar su falibilidad es fuente de muchas injusticias. Ante tal situación nos ponemos en una coyuntura de aplicar una medida que no va a poderse echar para atrás, y aún en sistemas jurídicos consolidados que han mantenido la pena de muerte por más de 200 años como Estados Unidos, existen casos donde posteriormente, gracias al avance científico como el ADN u otras pruebas, se demostró la inocencia de la persona. Bueno, vamos a la única pausa y regresamos, Julio, a ver qué piensas de esto y también ya, ¿no? Porque empieza a haber argumentos contrarios a lo que originalmente planteaste, senador. Vamos a la pausa, hoy aquí pena de muerte. Bueno, ya estamos con la pena de muerte aquí en Heraldo Televisión. A ver, Julio, ya había planteado algo el senador, Jorge también ya planteó algunas cosas, ya estamos ahora sí en materia plena. Adelante. Mira, hay una frase latina que se utiliza desde siempre que dice mors omnia omit, que quiere decir que la muerte acaba con todo. Y si nosotros tomamos en cuenta que tener vida, pues es el presupuesto para tener todos los demás derechos, quiere decir que al no tener vida se acaban todos esos derechos del ser humano. Se calcula que en Europa que es pues un lugar donde se aplica la justicia por lo menos de bastante mejor manera que en México. Sí, está más depurado el proceso, ¿sí? ¿no? Un 15% de los juicios resultan ser juzgados inocentes, es decir, personas inocentes que fueron consideradas culpables y que están en prisión. Si nosotros esto lo llevamos al campo de la pena de muerte, pues quiere decir que por lo menos el 15% en Europa, y yo te puedo decir que aquí cerca del 50% podrían ser ejecutados sin haber cometido delito alguno, sin tener pruebas suficientes y sin la posibilidad de demostrarlo después, ¿no? Como ha ocurrido en otros casos en donde se ha probado la inocencia de una persona años después. Nuestra propia ley tiene esos efectos, ¿no? Por ejemplo, el Código Penal habla del reconocimiento de inocencia, del indulto, sí, que tienen que ver precisamente con el error judicial. Y en un país como el nuestro, en donde el error judicial es materia de todos los días, donde existen jueces de consigna, donde existen testigos que se prestan para atestiguar de manera falsa, en donde constantemente vemos que la autoridad lo que quiere es demostrar que se está deteniendo al culpable, aunque todos sepamos que se equivocaron de persona. Bueno, pues creo que llevar a la pena de muerte sería realmente un absurdo y esa simple razón bastaría para no aplicarla. Pero si además contamos pues con que el Estado se convierte en criminal igual que la persona a la que está juzgando, que la pena de muerte se ha probado en los estados donde se aplica, que no tiene ningún efecto sobre la disminución de la delincuencia, y si donde además de la cifra negra a la que se refería el senador del 90 y tantos %, vemos que la cifra real de impunidad de los delitos que sí fueron denunciados y que sí debería estar investigando la autoridad llega al 96-97% de impunidad, creo que le están cargando a ustedes, al Poder Legislativo, un problema que es del Poder Ejecutivo, porque es el causante de la impunidad, 97% de casos que las fiscalías no logran desentrañar al responsable, y del Poder Judicial, que es incapaz de juzgarlos y condenarlos, y que se lo están cargando sempiternamente al Poder Legislativo, siempre pidiéndole, para este delito aumenta la pena, como si aumentando la pena automáticamente se acabara el delito, cuando no hay un solo caso en México en donde se haya aumentado la pena y que conlleve una disminución en la incidencia delictiva de ese delito. Creo que ustedes no son los responsables de eso, sino es el Ejecutivo y el Judicial, y ustedes han estado pagando el pato de todo esto, ¿no? A ver, senador, ya viste buenos argumentos, ¿no? Déjame plantearte un tercero. ¿Qué hacer cuando hay una instancia judicial tremendamente desigual, llena de problemas, de vericuetos, ¿no? De telarañas, de corrupción, y vamos a poner en manos de ellos que decidan? No, definitivamente, Javier, y por lo que aquí comentan, no pudiera estar en manos de los mismos. O sea, lo mismo, lo que estamos haciendo no está funcionando y para nada. Sí. O sea, tendría que analizarse, abrirnos completamente, a analizar otras cosas que se hacen en el mundo con otros resultados. Yo preparé 2 filminas, si me permites, ¿sí?
que creo que hablan por sí mismas. Mira, si quieres muéstralas, las puedes mostrar. Sí, claro, en pantalla. cuanto a los ¿Cuál resultados la mostramos? de este tema. Aquí, ¿verdad? Aquí Ahí va, ahí las muestro. Ahí. Mira, Mira, vamos a... ¿te las sabes de memoria? No, Ah, pero... Bueno, entonces pero con mira, mucho ya, gusto las puedo mostrar allá sí, no de te este importa. lado. Sale, ahí. Mira, estos son los 20 países más ricos del mundo, donde por cierto México es parte, es la 14ª economía del mundo. El primero obviamente Estados Unidos, segundo ¿De esos China, cuántos tienen tercero pena de Japón. muerte, perdón, Bueno, senador? para empezar los primeros tres, los 3 países más ricos del mundo tienen aplicada pena de muerte, que son Estados Unidos, China y Japón. Sale. De los 20 países más ricos del mundo, el G20 famoso, Sí. en 9 países se aplica y en 11 no. Esta te las puedo dejar con mucho gusto o mandar digital. Y otro dato también muy interesante y muy contundente. Vámonos a los países donde aplica, Sí. del más seguro al menos seguro, donde aplica la pena de muerte. Obviamente Japón es un caso que se cuece aparte, donde aplica la pena de muerte, pero que según datos del Banco Mundial, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes es 0. Según datos de la OCDE, en el caso de Japón es de 0.2. Para tener una idea, en México tenemos pues como 100 veces más. Y en Japón aplica la pena de muerte y en México no. Con esto no estoy necesariamente diciendo que sea esta definitivamente la solución. Lo que estoy diciendo es que hay que tener la capacidad, como un país democrático que somos, de abrirnos al debate. ¿Por qué no poder invitar al ministro de Justicia de Japón y que nos digan qué términos se aplica, qué resultados les da, cómo en la historia han manejado el tema y de muchos otros países donde se aplica? En Estados Unidos, en el estado de Texas, matar un policía, matar un soldado, matar un marino, es pena de muerte. Y el dato que hemos recabado es de que en los últimos 10 años han matado a 3. Aquí los matan todos los días. Y estamos pues al cruce de la frontera, pues, somos vecinos literalmente. Entonces, hay que analizar todo esto. No podemos pretender resultados distintos haciendo lo que venimos haciendo. Yo estoy completamente confiado en que en la prevención está el secreto de las cosas. La única manera de no tener delitos es no tener delincuentes, y las personas se forman en el hogar, en los valores, en los principios, con la buena educación, pero es una solución de mediano y largo plazo. Por lo pronto, ¿qué vamos a hacer con los tal vez miles de delincuentes, psicópatas que están todos los días en las calles, asesinando gente, violando niñas, secuestrando, mutilando? Esa gente definitivamente, primero, pues no tienen perdón de Dios. Segundo, pues obviamente tampoco le deben de tener la justicia. Oye, hablando de perdón de Dios, ¿eres religioso? Católico. ¿Católico? Y la iglesia está de acuerdo, ¿eh? lo ha aplicado, digo. Sí, pero no la es iglesia- algo que sea ajeno a la iglesia ni ajeno al ADN mexicano. En la época prehispánica se aplicó en México, en la corona se aplicó en México. Las primeras constituciones, incluyendo la del 17, la última, lo consagraron el 17 en el artículo 22. El país que nos conquistó, España, durante la corona lo aplicaba en España y lo aplicaba aquí. Entonces no es algo que sea desconocido y que no esté en nuestro ADN. El Papa dice que no, ¿eh? El Papa Francisco Bueno, lo particularmente. abolió Juan Pablo II, Sí. pero existió pues, en toda la historia del cristianismo. Sí. Digo, La otra lámina que traías es igual que la primera. sí, sí, Ah, son iguales. perfecto. Son iguales. Órale. A ver, mi querido Jorge, está interesante la argumentación, ¿no? Sí, los factores y los elementos que señala el senador son importantes porque todo debate tiene que tener, obviamente, bases sólidas sobre las cuales fundamentarse. Y que él invite a que se abra este debate, a que se dialogue, para tener una ciudadanía informada y que pueda tomar decisiones. Sin embargo, hay que considerar lo siguiente: la pena de muerte va a la baja en la mayoría de los países. Y si bien en Estados Unidos es el primer país, la potencia más importante en la cual se castiga con pena de muerte, no es en todos los estados. todos los estados, Son claro. en algunos estados, incluso en 2018 el estado de Washington declaró inconstitucional su ley sobre pena de muerte, lo cual habla de una tendencia hacia la abolición de esta medida. Y hay que tener mucho Creo cuidado que en está ello. mitad y mitad, si me apuras, por ahí, creo, Un ¿no? poquito Estados más de la mitad Un lo poquito deja. más de la mitad, ¿verdad? Perdón. Y precisamente hay una parte importante que la ciudadanía norteamericana, y si tomamos este referente porque es el más próximo y de una democracia consolidada en un país desarrollado, cada vez se aplica menos la pena de muerte. Amnistía Internacional, en su informe de pena de muerte en 2018, señalaba que la pena de muerte va a la baja en un 30% con respecto a otros años. Sí. Cada vez se aplica menos. Y también se aplica menos porque su efectividad no está demostrada. Los estados de la Unión Americana que no cuentan con pena de muerte poseen menores índices de delincuencia a nivel de homicidio que los estados que sí la mantienen, incluso hasta un 40% menos. Entonces, si lo que se busca es con la pena de muerte incentivar
que ya no se lleven a cabo conductas como el homicidio, parece ser que en Estados Unidos se está demostrando lo contrario. Los estados donde no tiene la pena de muerte presentan menores índices de homicidio que los estados que sí la tienen. Y eso es importante porque si bien es cierto, se puede plantear que la pena de muerte surge como una idea que se va repitiendo, se va replicando, los estados van tendiendo hacia esa abolición. Incluso lo han marcado en diferentes instrumentos internacionales, porque la voluntad de la comunidad internacional es eliminar esta práctica que realmente resulta sobre todo aberrante por el tema, insisto, de la irreversibilidad, pero también por un factor muy importante, el alto costo que implica la pena de muerte para el contribuyente. Se estima que, por ejemplo, en 38 años la pena de muerte ha costado más de 28 billones de dólares al contribuyente en Estados Unidos. De esos 28 billones, si se toma por cada sentencia, son más de 20 millones de dólares por sentencia, los altos costos que implica la pena de muerte. O sea, ¿por qué es tan cara? A ver, perdón. Es cara por 3 factores en concreto. El primero, por el proceso legal que implica. El segundo, por la apelación que se genera, que son altos costos tanto de tribunales como personas. Y el tercero es el internamiento que tiene la persona. Es un costo y es información que se presenta en una página de internet que da seguimiento puntual, que es Death Penalty Information Center, que da un seguimiento puntual a todas las ejecuciones que se llevan a cabo en Estados Unidos, señalando que es sumamente costosa, incluso para aquellos estados de la Unión Americana que no la contemplan. Por lo cual, no solo genera gastos dentro del sentido del desgaste público, sino también en costos económicos. Te pregunto, para darle la palabra a Julio, ¿la cadena perpetua sale más cara que la pena de muerte? De acuerdo con la información presentada por esta sociedad, sí, sale más cara la pena de muerte que la cadena perpetua. A ver, Julio, ¿cómo ves? Mira, creo que si tomamos en cuenta el artículo 1 constitucional y hablando en términos fácticos de poner en marcha la pena de muerte más allá de las elecciones o de la gracia que quiera una tener discusión un genuina, de a de veras. La realidad es que México tiene prohibido por los tratados internacionales que tiene celebrados poner la pena de muerte. Entre ellos te toco el más importante, el Pacto de San José. En el Pacto de San José establece que ningún país suscriptor del Pacto de San José, entre ellos México, puede imponer la pena de muerte por delitos que no la tenga previo a la firma del Pacto de San José. Es decir, México no la tiene por ninguno, por lo tanto, de acuerdo al Pacto de San José, no podría establecerla ni siquiera constitucionalmente, porque de acuerdo con la interpretación convencional de derechos humanos, los convenios que México tiene firmados en materia de derechos humanos están por encima incluso de nuestra propia Constitución, de manera que constitucionalmente no podría establecer México la pena de muerte, mucho menos en las legislaciones secundarias, en los códigos penales de los estados o en el Código Penal Federal, no podríamos establecerla porque eso violentaría lo que ya tenemos suscrito en el Pacto de San José y en otros tratados de los que México es parte, de manera que fácticamente, de forma jurídica, sería imposible que México lo hiciera, a menos que abandonara pues todos los tratados que tiene celebrados en materia de derechos humanos, lo que le ocasionaría, por supuesto, pues un desgaste a nivel internacional que creo que no soportaríamos en estos momentos, ¿no? Con el combate a la impunidad es como realmente se puede ir reduciendo la tasa de delitos, ¿no? Es decir, primero, y creo que tiene razón el senador, es una cuestión de educación, de familia, de escuelas, pero antes que eso, es decir, con un efecto mucho más inmediato, abolir la impunidad. Si nosotros sabemos, como en los países, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Dinamarca, todos este bloque de países eslávicos, que tienen penas de prisión bajas, que no tienen la pena de muerte y que su pena de prisión más alta por el delito más grave que te puedes imaginar es de 10 años, por ejemplo, en Noruega, tienen una tasa de delincuencia bajísima. ¿Por qué? Porque si cometes un delito ahí, lo más probable es que termines en prisión. Pero aquí, lo más probable, el 97% de posibilidades que tienes como ser humano, es que no te pase nada si matas a una persona, si secuestras a una persona, si robas en el transporte público, si violas a una mujer, si matas a una mujer por cuestiones de género. Lo más probable es que no te pase nada. Y ante esa disyuntiva, bueno, pues un Estado que no persigue y que no castiga a sus delincuentes se convierte en cómplice de la delincuencia. A ver, ¿no crees, Julio, que en el fondo este planteamiento, como el del senador, no estoy seguro, del Partido Verde,
no lo conozco a detalle, pero lo que hoy nos ha dicho el senador son esas medidas que se están buscando para que la sociedad esté segura, haya justicia, porque hemos probado todo y no resolvemos nada. ¿No será un poco eso también como ahora para ponerlo en la mesa de debate? Mira, creo que, y estoy de acuerdo, hay que probar cosas distintas. Ajá. Pero si nosotros vamos a las fuentes históricas, pues esta no es una cosa distinta, esta es una cosa que ya se aplicó y ya lo dijimos desde antes de los españoles, durante la colonia, después de la colonia y prácticamente en todo el mundo en alguna época de la historia y que ahora hemos probado después de años o siglos que no ha servido. Entonces, pues no es probar algo nuevo, es algo que ya probamos que no funcionó y que seguimos probándolo, como lo dice el maestro Jorge, que no ha servido aún en los estados que la aplican, ¿no? Entonces, creo que si queremos buscar algo nuevo, pues empecemos realmente por cambiar lo que estamos haciendo mal en materia de impunidad, en materia de persecución de los delitos, en materia de justicia penal, en materia de educación, en materia de prevención del delito. Vamos a cambiar, yo estoy de acuerdo. No está funcionando lo que estamos haciendo, pero no regresando 5,000 años en la historia, ¿no? Sino más bien viendo hacia adelante. A ver, ¿cómo ves después de lo que te dicen, senador? Claro. Mire, ahorita hay en algunos casos, Sí. en algunos delitos, en algunos tipos penales, un incremento de 20 veces más en los últimos 20 años. O sea, el crecimiento Secuestro, por ejemplo. sí, es verdaderamente impresionante. En el 2015 aproximadamente, porque fue por etapas, entra en vigor en México el nuevo sistema penal acusatorio. Sí. A mí me tocaba ser alcalde en aquel entonces del municipio de San Nicolás, Sí. donde por cierto logramos la tasa de criminalidad más baja del estado de Nuevo León. Bueno, espérame, déjame, te voy a agarrar, ¿eh? Ok. Sin pena de muerte, ¿eh? Ah, claro. Sí. Sí, sí. Pero con medidas muy drásticas, la verdad, y muy contundentes. A ver, venga. Pero- No te quise agarrar en curva, sino No, es no, que no. yo sé lo que pasó en tu municipio, claro. que sí fue... Sí, logramos hacer muchas cosas. Fue muy reconocido. Y este nuevo sistema penal acusatorio lo advertíamos en aquel momento, principalmente el ingeniero Moisés Fernández, alcalde de San Pedro y un servidor. No, esto no va a funcionar. Este modelo eslávico, europeo, ahora sí que de países mucho más desarrollados en todos los sentidos que el nuestro, no necesariamente económico, porque México es una gran economía, pero en todo lo que es el desarrollo humano y social, México está a años luz de esos países. Pues bueno, tan solo en la tasa de homicidios dolosos, culposos, del que entró el nuevo sistema penal acusatorio a la fecha, pues prácticamente se ha quintuplicado. ¿Por O sea, qué supones? No, pues estas son las cifras. Sí, pero ¿por qué lo supones que supongo? pasó? Pues porque es un sistema para la idiosincrasia mexicana, para nuestro día a día, muy débil, muy vulnerable, muy garantista, que les pone todo, pues ahora sí que en charola de plata a los delincuentes y no prioriza el deber de la justicia que se tiene con las víctimas. Lo que no tenemos que perder de vista es el principio de la justicia. Primero, la labor del Estado es la más importante de todas, es darle justicia a la gente que gobierna. Y aquí, pues obviamente los criminales que están muy lejos de obtener lo que merecen. Y muy lamentablemente las víctimas, pues no merecen lo que está sucediendo con los criminales, que están a expensas de ellos. Lo que comentaba el abogado, hay algo muy interesante que yo lo voy a radicalizar. Supongamos que de la noche a la mañana, que estuvimos amagados en ello, las cédulas del crimen organizado en México son declaradas como cédulas de, pues ahora sí que de terrorismo, literalmente internacional, que encuadran, ¿eh? O sea, lo que hace una cédula del crimen organizado mexicano es literalmente la tipicidad de un acto de terrorismo a nivel internacional. Que Estados Unidos decretara, en México se está llevando a cabo el terrorismo, están matando gente inocente a diestra y siniestra que ni la debe ni la teme, que sí pasa. Imagínate, Javier, y que se imagine el auditorio, una intervención de las Fuerzas Armadas norteamericanas, como ha sucedido en muchas partes del mundo, sucedió en Colombia y en otras partes de Sudamérica. ¿Tú crees que van a tener consideraciones con el Pacto de San José, con el derecho de amparo, que van a solicitar una intervención adecuada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando vayan por las cédulas del crimen organizado? Que no dudo que las puedan encontrar, más no dudo que las tengan ubicadas. El tema es que obviamente, lamentablemente el gobierno mexicano a besos y abrazos no los va a arrestar. Ya se demostró en Sinaloa que está muy lejos de eso, en Culiacán, y que la mano firme del gobierno no la vamos, creo, a ver en este sexenio, y que obviamente que yo no me imagino
en Estados Unidos que hubiera células del crimen operando como operan en México. No imagino en Texas 7, 8, 10 camionetas de gente armada circulando con toda impunidad como lo vemos a pocos kilómetros de ahí. Oye, nomás te diré una cosa, pero sí vemos una circulación de la droga que parecen grupos de la delincuencia organizada al más alto nivel en Estados Unidos. Sí, pero Esa es la otra. con un nivel de intervención de violencia muy distinto. Sí, Mira, a mí menor. me llama la atención. Menor, pero con consecuencias mayores. Me por llama lo que mucho resulta la droga, sí, ¿no? me llama mucho la atención, Javier, te lo comento. Sí. Digo, tengo muchos años que no voy, pero cuando era algo más joven, me gustaba, como todos los jóvenes en Monterrey, que íbamos cuando se podían a Las Vegas. Oye, en Las Vegas estaba prohibida las drogas. Y en cualquier antro, cualquier hotel, cualquier lugar donde preguntara, yo nunca la he consumido y a las pruebas me remito, pero quien preguntara por venta de drogas, quien preguntara por cualquier cosa de ese tipo, la encontraba. Y estaba prohibida. Yo siempre decía, oye, ¿a poco los gringos no saben quién Sí. la vende, dónde la vende, cómo la venden, cuánto cuesta? Pues obviamente sí, pero nunca viste en Las Vegas un convoy armado, aventando granadas con una bazuca, peleándose entre grupos rivales. A ver, Digo, dale. es una realidad muy Sí. distinta, ¿no? A ver, vamos cerrando entonces, si te parece, Jorge, Claro que sí. después de escuchar estos dos argumentos. Bueno, la idea que podríamos plantear es, ¿cree usted, senador, que las células de la delincuencia organizada van a dejar de actuar como vienen actuando si se impone la pena de muerte? Esa es una pregunta muy concreta y es algo que tendremos muy presente. Manuel de Lardizábal y Uribe, el primer penalista mexicano, decía que el que cometa un delito ha de ser castigado. Es un freno muy poderoso para contener el delito, aun por muy baja que sea la pena. Aquí se quiere señalar, o lo que he escuchado, es igualar la impunidad y la solución es la pena de muerte. La solución de la impunidad no es la pena de muerte, porque aunque exista esta pena, va a seguir existiendo impunidad. Y con ello hay que tener siempre presentes que la pena de muerte, al ser irreversible, siempre va a dejar posibles inocentes que fueron juzgados de manera innecesaria. Y hay que ser muy francos, no hay nada como el frío consuelo de un perdón póstumo. Y eso es algo terrible ante una persona que fue sentenciada de manera injusta, que posteriormente se descubrió su inocencia y que al Estado, ese Estado que debió haberlo protegido, le aplicó de manera injusta un castigo que nunca debió haber existido dentro del sistema democrático. A ver, se vuelve todo un poco reduccionista cuando falta un minuto para acabar un programa de televisión, ¿no? Como pueden imaginar. ¿Sí o no a la pena de muerte? Definitivamente no. ¿Sí o no a la pena de muerte? Sí, al análisis de esta y de cualquier otra alternativa en materia de procuración y administración de justicia que estén llevando a cabo países bastante más seguros que el nuestro. Este país no aguanta mucho tiempo más con estos índices de criminalidad. La verdad, la gente está muy harta, muy cansada. ¿Pero qué supones, y no perdón? podemos perder en ningún momento, ningún funcionario público, mucho menos de elección popular, el carácter de representativo y popular que la Constitución mexicana nos radica y nos sentencia literalmente. O sea, nosotros tenemos un acto de responsabilidad con esto que está sucediendo muy grande. Muy bien. ¿Sí o no? No, y para seguir el diálogo, le invito al INACIPE para Claro. continuar este debate académico. Con Bueno, mucho pero ¿y gusto. nosotros qué? Oye, sí, Están ¿dónde abiertas las estamos? cámaras, por supuesto. No en definitiva. No, en definitiva. No en definitiva. ¿Se abrió la posibilidad del debate o no? Pues estamos insistiendo en ello, no es sencillo. Es un El tema presidente dijo que no, ¿eh? El presidente es besos y abrazos, ya sabemos. No va a querer nada de violencia, no quiere enfrentar a los criminales. Me ha tocado platicar con altos funcionarios de la Sedena, de la Marina, y se sienten pues obviamente atados de manos Vale. ante un presidente tan débil como son las izquierdas normalmente en el mundo, Oye, como el pero que también, tenemos ahorita. también las cosas empezaron mal cuando estaba tu partido gobernando. Esa fue la otra parte, ¿no? De la Entonces, historia. Cuando bueno, estaba ya fue. Calderón y Fox, Sí, sí. pues los números eran bastante mejores que ahorita. Vale. Gracias, muchas gracias. No, muchas Senador, gracias. A sus órdenes, Muchas gracias. Javier. Gracias. Pásela bien, hasta mañana a las 9 de la noche. Adiós.